Estaba muy cansada y me salté el café. Y yo siempre necesito café. Y mientras pasé por la primera luz estaba amarilla. La segunda, cuando miré hacia arriba, estaba roja, pero no entendía por qué un coche venía tan rápido. Era casi como si hubiera anticipado el cambio de la luz. Y los dos chocamos a unas 60 millas por hora. Inmediatamente supe que algo estaba mal con mi cuerpo, porque estaba recostada hacia un lado y no podía moverme. Lo más parecido a una oración que pude decir fue: Dios, ayúdame. El control se te arrebata de las manos en un momento así. Pasamos tanto tiempo intentando controlar la vida, y en ese momento supe que todo había terminado. Lo que ocurrió después estaba fuera de mi control. Crecí en el campo del este de Texas y tuve una infancia muy libre y maravillosa en el sentido de que pasaba mucho tiempo en la naturaleza. Mi mejor amiga y yo montábamos a caballo, nos levantábamos a las 6 de la mañana en esos días de verano y cabalgábamos hasta que hacía demasiado calor alrededor del mediodía. Nadábamos en lagos, vivíamos una vida muy conectada con la naturaleza. Y esa parte fue fantástica. La parte dolorosa de la infancia fue que mi madre tenía enfermedades mentales, y había mucho abuso emocional y algo de abuso físico. Yo era hija única y estaba aislada. Me refugié en los libros y los estudios, y veía la universidad como mi salida. Ese era mi camino al éxito, no había otros. Así que escribí muchos ensayos y gané $20,000 en becas, una competencia de ensayo tras otra. Para mí era un gran logro. Nuestro buzón, crecí en una familia muy pobre, estaba prácticamente caído, la casa en ruinas, y yo pensaba, ¿funcionará este buzón para recibir los cheques? Esperaba junto al buzón y los cheques empezaron a llegar. Allí supe que mi vida iba a cambiar. Mucho dependía de ir a la universidad, significaba muchísimo para mí. Fui a la Universidad de Texas, que es más o menos una escuela fiestera. Mis notas al principio eran buenas, y luego empezaron a bajar. En mi último año estaba deprimida. Había terminado una relación y sabía que mi consumo de alcohol y drogas estaba fuera de control. Pensé, tengo que arreglar mi vida. Además, tenía ataques de pánico sobre la mortalidad porque era agnóstica en ese momento. No creía que hubiera una vida después de la muerte. Estudié literatura inglesa, así que obviamente estudié a Walt Whitman, Emerson, Thoreau. Pensaba en lo que decían y esa era mi forma de acercarme a la espiritualidad. Pensaba, quizás me mezcle con la hierba cuando muera o quizá continuemos de alguna manera metafísica. Pero en general creía que mi identidad, mi conciencia, no continuaría. A veces pensaba, morimos y dejaré de existir. Esto es todo lo que tengo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me entraba pánico y fui a ver a un terapeuta porque aún lidiaba emocionalmente con la infancia. Él me sugirió correr, algo que amaba en la secundaria. Para mí correr era un símbolo. Si corría lo suficientemente rápido, quizás podría dejar atrás mis demonios, volverme fuerte, sana. Corría 9 o 10 millas al día entrenando para una carrera de 10 kilómetros en Austin. La noche antes de la carrera empecé a tener pesadillas. No suelo hablar mucho de eso porque parece que el tiempo se desincroniza, pero sentía que algo venía por mí. Estaba muy cansada y me salté el café, y yo siempre necesito café. Pasé por la primera luz amarilla, la segunda estaba roja, pero no entendí por qué un auto venía tan rápido, como si hubiese anticipado que la luz cambiaría. Chocamos a unas 60 millas por hora. Inmediatamente supe que algo estaba mal con mi cuerpo porque estaba recostada hacia un lado y no podía moverme. Lo más parecido a una oración que pude decir fue: Dios, ayúdame. En ese momento todo se sale de tus manos. Pasamos la vida intentando tener control y en un instante sabes que ya no lo tienes. Todo dependía de los cirujanos. Lo que siguió estaba fuera de mi control. Lo único que tenía era mi voz. Nunca pensé en tener seguro médico. Era una estudiante universitaria que pensaba, conseguiré un buen trabajo, soy joven, estoy sana, eso no importará. Me llevaron a un hospital en el centro porque tenía lesiones internas, muchas tomografías. Sabían que tenía varias fracturas en la espalda. Estaba en shock. No conocía a nadie que se hubiera recuperado de una cirugía de columna. No sabía si podría caminar. Pedía detalles a las enfermeras.
Pedí analgésicos porque el dolor era horrible, pero no podían darme nada hasta que un neurocirujano evaluara el riesgo. Permanecí inmovilizada en una tabla horas antes de entrar en cirugía. Mi familia venía y se iba. Yo era un desastre psicológico. Gritaba, lloraba, luego la autocompasión tomaba control. Una enfermera me dijo que una neurocirujana vendría a hablar conmigo. Entró y le dije, me voy a suicidar si no puedo caminar, así que necesito que me opere. Ella me respondió, está bien, lo haré, pero llevo 40 horas de turno. Debo ir a casa a dormir un poco y comer algo. Regresaré y te operaré. Sentí alivio. Había escuchado a otro neurocirujano negarse a venir porque yo no tenía seguro médico. Pensé, Dios mío, me están desechando. Intento tanto y aún así soy solo un cuerpo en una camilla. Todo eso era el mundo físico. Mi mente estaba allí, las clases, caminar, el miedo al dolor. No me preocupaba morir. Mientras me llevaban al quirófano vi un cartel que decía 17-7% de probabilidad de muerte. Ni siquiera pregunté. Pensé, es un número alto, pero quiero caminar. La doctora, se llamaba Dr. Fla, apretó mi mano. Y eso es lo último que recuerdo, hasta que salí de mi cuerpo. Estaba en una esquina del quirófano, viendo a los cirujanos y viendo mi cuerpo. Fuera del cuerpo no ves con ojos normales, ves en 360 grados. Puedes acercarte a algo o ver detrás de ti. Recuerdo las cabezas de los cirujanos, sus manos, y que sonaba una canción de Elvis en la radio del quirófano. Pensé, estoy viva, existo más allá del cuerpo. Volví a mi cuerpo en 3 segundos. Quería contárselo a mis amigos agnósticos, la conciencia continúa. Una felicidad indescriptible, paz total, no había dolor. Había seres de luz detrás de los cirujanos, de unos 3 metros de alto. Los llamé ángeles. Comunicaban telepáticamente, enviaban energía de sanación a través de su mente a los cirujanos y pacientes. Me di cuenta de la medicina que no había aprendido en la escuela. Era pura conciencia que influía en el resultado de la cirugía. Los cirujanos hacia mi cuerpo. Me aseguraron que caminaría, que volvería a correr, que todo estaría bien. Después dijeron casi con humor, mira esto. Y enviaron un rayo de luz que iluminó toda mi columna. Luego el monitor se volvió plano. Oh, estoy técnicamente muerta, pensé. Años después supe que tenía hemorragia interna y me estaban reviviendo con transfusiones. Pero yo salí del quirófano atravesando paredes. Vi a mi padrastro comprando una barra de chocolate en una máquina expendedora. Más tarde eso sería una confirmación verificable. Y luego ascendí a un espacio sobre la ciudad, entre las estrellas. No tenía miedo. Sentía una inteligencia mayor acercándose a mí en forma de luz. Me transmitió mensajes como, el amor es lo único que importa. Recuerda la naturaleza, mantén la sencillez. 5 o 6 mensajes que quedaron grabados en mi alma. Vi partes de mi vida, la infancia, la naturaleza, momentos de fe, momentos de amor. Lo negativo se derretía como sombra difuminándose. Vi también lugares donde debía mejorar. Fui arrogante, juzgué a personas que trabajaban conmigo, nunca les di la oportunidad de conocerme. Y sin embargo, algunos de ellos oraban por mí. Me dio vergüenza y entendí que debía ser mejor. Luego entré en un lugar lleno de verde y luz. Mi abuelo apareció, joven y radiante. Había muerto años antes. Recreó algo que yo amaba, ir en la parte trasera de su camioneta. Estuvimos juntos un tiempo. Me preguntó si quería continuar. Arriba había más, y estaba Dios. Salí disparada hacia esa luz. Sentí un amor absoluto, seguridad total, libertad completa. Pero una pared de energía me detuvo. Me dijo, mira abajo. Vi un río, personas caminando en él, algunas con luz, otras en sombras. Desde ese lugar todo se veía como miedo o amor. Solo 2 opciones. Pensé, es simple. Regreso, les digo que no teman, que amen. Y Dios dijo, vas a ser maestra. Yo protesté.
Quería ser abogada, viajar, ganar dinero. Crecí pobre. Tenía todo mi plan armado. No, dijo Dios, vas a ser maestra. Y eso fue lo último que escuché antes de que me lanzaran de vuelta a mi cuerpo, como una bola de energía atravesando la oscuridad hasta la sala de recuperación. Volver al cuerpo fue triste. Sentí mi energía dispersa en habitación. Volver a ser Trisha era extraño, limitado. El cuerpo tiene trauma, memoria, dolor, pero había regresado con una misión. Pasé 3 días en la UCI. Cuando pude moverme un poco, mi abuela me trajo un cuaderno. Escribí todo lo que podía recordar, temiendo olvidar por la medicación. Intenté contarlo a enfermeras y médicos, pero algunos me veían como loca. Mi cirujana me dijo que había muerto 2 minutos y medio. Después vinieron meses de recuperación. Leía libros espirituales, aprendí a lucir sueños lúcidos, caminaba por el vecindario con mi corsé corporal. Los ancianos del barrio me animaban. Encontré personas abiertas, especialmente quienes enfrentaban la muerte. Amaban mi historia. Cuando regresé a la universidad, obtuve mi certificación docente y comencé a enseñar. Desde el primer día hubo magia. Les conté la verdad a mis alumnos, se generó una conexión profunda. Muchos compartieron sus sueños y luchas conmigo. La enseñanza se volvió transformadora. En este mundo, a diferencia del otro, la gente actúa por miedo, manipulación, agresión, inseguridad. Pero el miedo es solo un bloqueo a la luz de Dios. La naturaleza sana, la soledad, el silencio, la reflexión, todo eso nos reconecta. Y cada vez que el alma despierta y dice, estoy haciendo algo bueno, ahí empieza de verdad el viaje.